A continuación se expondrán algunas anécdotas y cosas curiosas que se hacían en plena Edad Media. Durante la Edad Media, no estaba permitido reírse en las iglesias, hasta el punto de que la risa estaba prohibida en todos los lugares religiosos. La razón era que se pensaba que la risa tenía un origen malévolo e incluso diabólico. Para argumentar esta postura, se decía que en las Sagradas Escrituras no había referencias a la risa de Cristo. Además, el sentido del humor se asoció con el comportamiento libertino, los malos hábitos y otros comportamientos inapropiados. El propósito último de esta restricción era mostrar la mayor seriedad posible durante la estadía en los templos religiosos, como una demostración de respeto y temor a Dios. Una festividad de la Edad Media era la llamada Fiesta de los Locos, la cual era un festejo lleno de sacrilegios e impiedades, que los clérigos y sacerdotes celebraban en algunas iglesias, durante el oficio, en cierto día, desde las fiestas de Navidad hasta la de Reyes y principalmente el día 1 de año, y por esto se llamaba también la Fiesta de las Calendas. En esta celebración, los clérigos y sacerdotes creaban un obispo o un papa y lo llamaban el obispo o el papa de los locos. Entraban enmascarados en la iglesia, vestidos de bufones y en trajes de mujeres. Danzaban en la nave y en el coro, cantando canciones disolutas, comían carne sobre el borde mismo del altar al lado del sacerdote que ofrecía el sacrificio, jugaban allí mismo a los dados y perfumaban el altar con el humo de cueros viejos o podridos, que quemaban en sus incensarios, y finalmente, cometían impiedades, indignas de todos los cristianos. En la Edad Media la falta de higiene era algo cotidiano y, de hecho, la costumbre era que la gente solo se bañaba una vez al año. Sobre todo, el día de su cumpleaños, dado que era una fecha especial y se celebraba de esta manera. Algunas personas, sin embargo, preferían asearse una vez al año, en el mes de mayo, ya que en este mes se realizaba la mayor cantidad de bodas. De este modo se evitaba tener mal olor en el caso de tener que casarse. Otra curiosidad de la Edad Media era la vigilancia que había contra cualquier acto de brujería. Recordemos la existencia de la Santa Inquisición, la institución que fue creada en Francia en el año 1184 y que se extendió a varios países de Europa y América hasta 1808, cuando fue abolida por Napoleón Bonaparte en España, último país en practicar esta doctrina, en la que se mataba a mujeres acusadas de brujería. Había un libro que era una especie de manual para poder detectar cuando se estaba en presencia de algo demoníaco. Este texto era el Malleus Maleficarum, también conocido como el Martillo de las Brujas. Este texto era originario de Alemania y describía todo tipo de torturas que debían ser practicadas sobre aquellas mujeres que practicaban la brujería. Incluso llegó a existir la Pontificia Inquisición, creada en 1231 por el Papa Gregorio IX, en la que eran los obispos quienes perseguían a herejes y brujas. Había una fiesta llamada la Fiesta del Asno. La Fiesta del Asno era una fiesta cristiana medieval que se hacía el 14 de enero, festejando las historias relacionadas con los burros en la Biblia, y en particular la del burro llevando a la Sagrada Familia a Egipto tras el nacimiento de Jesús. Una muchacha con un niño sobre un burro eran llevados por la ciudad hasta la iglesia, donde el burro permanecía junto al altar durante el sermón, y la congregación rebuznaba sus respuestas al falso sacerdote que oficiaba aquel día. Después del falso oficio, imitación del primero, dependiendo de la localidad, se empezaba una procesión por el pueblo donde se hacía guerra de excrementos. En algunos manuscritos se detalla cómo incluso se llegaba a tener sexo dentro del templo. Todavía a mediados del siglo XV la Escuela Catedralicia de París aprobaba dicha festividad como parte del calendario, alegando que una vez al año beneficiaba el correcto seguimiento de las leyes morales el resto de días. En ocasiones, en el medioevo, se creía que una composición musical con ciertos tonos provenía de las regiones infernales. Ya que, según los textos antiguos, existía un intervalo musical llamado trítono cuyo sonido parecía provenir del mismo infierno. Las sanciones por usar estas notas musicales iban desde altos impuestos que debían pagarse a la corona, hasta prisión. Esto fue motivado por el sonido que tenían las notas, si, fa, si, y la dificultad que presentaban a la hora de hacerlas cantar. La falta de simetría en estas notas se consideraba una invocación que atraía presencias demoníacas. Durante la Edad Media muchos hombres solían hacerse agujeros en los dientes, pues creían que esta técnica les otorgaba mayor fuerza que la que le dio la naturaleza. Así también para asearse los dientes se utilizaba la orina. Se creía que las secreciones corporales proporcionaban la protección necesaria contra todas las infecciones bucales, según las tradiciones de la época. Otra de las cosas curiosas era que la extracción de dientes y molares corrían a cargo de los barberos. Evidentemente, las grandes pinzas utilizadas para este fin no tenían una higiene adecuada, y en algunos casos acabaron provocando infecciones de las encías, que habitualmente se curaban bebiendo vino.
En plena Edad Media era práctica común acusar a un animal de un delito y someterlo a juicio, con todas las formalidades. Y después condenarlo a muerte si su testimonio no era convincente. Pero como el animal no podía hablar, se le adjudicaba un abogado defensor. Si la defensa era convincente, entonces el animal era dejado en libertad. Por el banquillo de los acusados pasaban todo tipo de animales como bueyes, asnos, toros, caballos, ovejas, gatos, perros, cerdos, papagayos o, incluso, orugas, moscas y anguilas. Los más frecuentes eran los cerdos, que se les acusaba de morder e incluso comer criaturas. En la mayoría de los casos eran declarados culpables y se les condenaba a morir en la horca o quemados en la hoguera. De hecho, no solo se han dado juicios contra animales por causas penales, también ha habido casos en los que sus dueños nombraron a su mascota heredera universal de todos sus bienes, para sorpresa de sus hijos. En la Edad Media el concepto de belleza era totalmente diferente al actual. Por ejemplo, la frente era considerada el punto central del rostro. Es por eso que las mujeres se depilaban las pestañas y las cejas para acentuar la frente. En algunos casos se quitaban la línea del cabello, para lograr un rostro ovalado y sin pelo. En cuanto a los calzados, se usaban los zapatos largos y puntiagudos, ya que esto era un símbolo de riqueza y buena alcurnia. En una ocasión, el rey Eduardo III de Inglaterra prohibió el sacrificio de animales en Londres. El argumento era que el mal olor de los restos podridos de los animales era insoportable y se tiraban los restos al río Támesis. En la Edad Media, cuando dos miembros de la clase alta se casaban, existía la tradición de observar el coito por un grupo de familiares, para así testificar la consumación del acto. Esto era necesario porque las uniones, la mayoría de las veces, eran por interés, ya sea político o económico, y era sumamente importante atestiguar la unión. Existían actos y tradiciones demasiado locas para estos tiempos. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer peleaban, se dictaminaba que el marido debía permanecer en un pozo con una mano detrás de la espalda, mientras que su esposa corría con un saco de piedras. En cuanto a los deportes, tenemos el fútbol mafioso, que era practicado entre facciones o grupos rivales de villas y ciudades, así como entre pueblos y parroquias. Tomaban parte gran cantidad de jugadores, y podía haber una distancia de hasta 1 kilómetro entre las porterías. Se trataba de juegos violentos y peligrosos, y estaban asociados con el carnaval. En un libro de reglas se exponía que se podía utilizar cualquier medio para anotar solo, exceptuando el asesinato. En el medioevo se pensaba que la Biblia comparaba a Jesús de Nazaret con un unicornio. Esto se reflejó en los bestiarios medievales. Es por esta razón que el unicornio aparece comúnmente en el arte religioso medieval. Todo sobre historia y cultura universal.